Buen día. Estoy desarrollando esta actividad para la Cátedra de Educación y Sostenibilidad y he querido invitar a una compañera de trabajo, podría decirlo así, la profe Estela Rodríguez, quien muy amablemente ha dispuesto de su tiempo para acompañarme en este recorrido cronológico que vamos a desarrollar a través de lo que ha sido la educación sostenible. Quisiera que nos contaras cómo has estado en esta experiencia académica. Bueno, buenos días. Pues me siento gratamente en el lugar indicado donde inicié mi labor como docente, el colegio parroquial. Fue una experiencia larguita, exitosa, creo que de muchos frutos para la institución. Muy bien, muchas gracias. Quisiera iniciar en este momento preguntándote un poco qué sabes, porque es que para quienes nos están conociendo, la experiencia de la profe Estela, pues su familia ha estado aquí ya desde hace bastante tiempo en el municipio de Cachipay. Y en cuanto a educación, ¿qué piensas sobre esa experiencia de las comunidades indígenas hace mucho tiempo? ¿Qué has sabido a través de tus padres? Bueno, lo que nos cuenta la historia y nuestros antecesores fue una región de grupos indígenas asentados acá, los cuales cultivaban mucho el maíz y la parte frutal. Se dice que un cacique lideraba esta zona, que era el cacique Cachpay, dentro de la historia. Pues dejaron como muchas bases sólidas aquí en una vereda llamada Cayundá. Durante mucho tiempo se visitaba, digo yo, porque ya en estos momentos esta parte está como olvidada, no tengo conocimiento de eso. Había un cementerio indígena en la vereda Cayundá y era muy curioso. Las salidas con los chicos inicialmente eran allá porque era una finca grandísima, unas piedras labradas por los grupos indígenas que ellos tenían sus claves, digámoslo así, en esas piedras las labraban y era muy visitada por eso. O sea, sí hay antecedentes de educación, pero de acuerdo a las culturas indígenas, sí, culturas sí, formalizadas en el sí. territorio. Muy bien. Hacemos un salto mucho más hacia acá, alrededor de los años 40, antes de esta grabación, lo hablamos con la profe. ¿Cómo se empieza a acuñar el término de desarrollo? ¿Sí? En tu experiencia personal, ¿cómo vivías esa época? Bueno, tus padres, ¿cómo vivían esa época? Nuestros abuelos, nuestros padres eran gente campesina, trabajadora, muy dedicados a las labores del campo, cultivaban mucho el café, la mandarina, la naranja, mucho de frutas, salían a venderlas siempre a la plaza de mercado, que en esas épocas era acá frente al colegio parroquial, que ahora actualmente es el parque. Esas eran como sus actividades siempre de siembra y cultivo y comercio de sus productos dentro de la misma comunidad, porque pues era muy poca, aunque estaba cercana a la capital. Turistas venían, pero muy poco, pero sí había una comercialización de los productos. También por el paso del tren tenemos una línea férrea que venía desde Girardot, que fue una construcción de 1890 tal vez, muy bien. Seguimos avanzando un poco en este recorrido, solo tenemos 10 minutos y llegamos más o menos ya en la época del 60, en la década del 60, donde pues surgían, ¿no? Desde el término de desarrollo distintas visiones críticas inconformes, ¿no? Porque esa propuesta de desarrollo 20 años antes no estaba dando como los resultados. Y me comentabas antes de la grabación que el colegio pues arranca sus labores en 1957. 55. 1955. Gracias por la atención, 1955. ¿Cómo recuerdas esa época? Pues tus padres, ¿no? Que estudiaron acá, sí, tu mamá. Mi madre estudió acá en el colegio, pues siempre dirigido por comunidades religiosas, las belenitas. Pues obviamente eran comunidades muy,
muy estrictas, muy de principios, muy de cosas, siempre manejaban las cosas a niveles de una total disciplina. Y como lo decía el doctor, el comercio del tren era como lo llamativo de la ciudad, en Cachpay, perdón, en la comunidad. Entonces, pues era muy divertido, digámoslo así, salir siempre los chicos a observar el paso del tren. Qué bien, qué bien. Pasamos ahora a la década de los 70 y pues ya en este momento hablando un poco de desarrollo, habían diversas posiciones críticas, ¿no?, frente a esa propuesta que supuestamente nos iba a movilizar mucho aquí en Latinoamérica, pero que no se daba. En esa época, ¿cómo experimentabas esa experiencia? ¿Tú estuviste estudiando en qué años? Yo empecé en el 72, pues la novedad ya uno de ir a estudiar, siempre con el anhelo, porque estar en el colegio dirigido por comunidades religiosas llamaba mucho la atención y pues se hacía el esfuerzo por mantenerlo. Aunque el colegio empezó en 1955, se consideraba como la máxima institución para la zona. Entonces ya en el 70 ya era más sólido, ya era un colegio integrado, hombres y mujeres ya, porque inicialmente fue por separada, comunidad de niñas aparte, comunidad de hombres aparte, pero ya para la época del 70 se unificó, ya se construyó el colegio que actualmente existe, se fue empezando bases y ya continúa así hasta esta época. Muy bien. Ya sobre la década del 80, pues se acentuó bajo las reformas del mercado la inspiración neoliberal, ¿no?, como esa liberación del mercado, pero ya no con la administración del Estado, sino por particulares, ¿no? Y pues también hacia los años 90. De esa época, ¿cómo veías tú el desarrollo económico en la región? ¿Qué empiezas a experimentar? Se fue organizando más el comercio, ya había más elementos para los padres de familia que trabajaban, que tenían a sus hijos en la institución. Ya había como más focos de trabajo, de conseguir los recursos. Ya había más el mercado, ¿cómo se llama? Se me fue la paloma, de animales, el ganado, la ganadería fue cogiendo como un impulso. Entonces, la mayoría de padres de familia vivían de eso, de las ferias, digámoslo así, para ir a comercializar su ganado, sus cosas que producían dentro de las fincas que tenían en la zona. Tú inicias tu desempeño laboral en el 88 y te proyectas hasta el 2023, hace 3 años. ¿Cómo ves ese último periodo? Pues teniendo en cuenta que ya por esa época, pues como que desde la propuesta de sostenibilidad se empieza como a agotar, ¿no?, esas expectativas de desarrollo y ya nos empezamos a aproximar a algo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Lo comentábamos también antes de la grabación, lo que es la propuesta de buen vivir desde los indígenas. ¿Cómo ves ese periodo? Bueno, ya esa época, digamos, que fue más estable, ya empiezan los cultivos de verdes, entonces ya habían familias que podían dar trabajo a otras familias y se fueron unificando como criterios de apoyo y fue creciendo la parte de los cultivos de los verdes en la zona y fue algo que creció demasiado y en este momento actual es una de las zonas más digamos, productoras de este recurso en la región y eso es lo que sostiene en un 80%. Más o menos, sí, les considero que es un 80% de los recursos de sostenibilidad
en el medio. Muy bien. Pues se nos pasa el tiempo muy rápido. Muchas gracias por tu colaboración. Y nada, ya te estaremos compartiendo como los avances en este ejercicio. Con gusto, éxitos y para Muchas servirles. gracias. Bueno, Muy amable. bueno.